Hola, ¿qué tal, Salvador? ¿Cómo estamos? Guille, muy bien, afortunadamente. ¿Y tú? También aquí continuando. Y estábamos viendo en el diálogo anterior, estábamos conociendo cómo vive una bendita ánima en el purgatorio, en esa experiencia que Jesús le permite tanto a Luisa como al alma, porque ahí queda claritito que todo es si lo quiere el Señor. En todas las cosas que nos ocurren es si lo quiere Dios. Si lo quiere, pues lo permite, ¿verdad? Muy interesante todo lo que nos leíste y nos explicaste, Salvador. Muy interesante y pues muy alentador, ¿no? Para los que todavía estamos acá de este lado. Claro, o sea, y sobre todo que vamos entendiendo, conociendo un poquito el qué nos espera, Sí, ya, porque creo que ese es el punto principal, o sea, qué es lo que me voy a encontrar en el allá, sí, ¿sí? O sea, ahora que lleguemos, esperemos que sea cierto, sí. ahora que lleguemos, Aunque, aunque querido Salvador, en el volumen 11 Jesús le repite a Luisa en varias ocasiones que el alma que vive sin pausas, ¿verdad? En la divina voluntad nada tiene que ver con el purgatorio. Pero ahorita que estamos en el volumen 3 y Jesús quiere, porque Él es el que quiere darnos una probadita de qué es lo que ocurre en el purgatorio, bueno, en un alma que está en el purgatorio, pues de todas maneras es maravilloso lo que el alma pues le dice a Luisa, ¿no? pues sí. O sea, de que es así como tú dices, maravilloso, así es. Ah, ¿qué decir, Guille? Ay, pues que todo lo que nos va diciendo Jesús a través de los escritos de Luisa es mucha luz. Y en la luz está, no sé, la alegría, el gozo, el entusiasmo, el ánimo, Así es, todo lo ¿verdad? que necesitamos para vivir, pues está en Jesús, en todo Ujú. lo que Él nos va, pues nos va, ¿qué podríamos decir? Comunicando, ¿no? Pues sí, aquí hay algo que es conveniente el decirlo así. O Ujú. sea, que aquí en la tierra esto lo tenemos pues en la mente, Guille. Lo maravilloso, lo grande, lo hermoso de todo esto, pero lo tenemos en la mente y prácticamente estamos haciendo uso de la fe Sí, para creerlo. sí, El alma que ya está allá, por ejemplo, esta alma del purgatorio, ya es una vivencia sí, y lo que se vive no se cree. Lo que se vive, nunca se tiene fe en lo que se vive. sí, porque ya lo estás Ya lo experimentando. estamos experimentando, ¿no? Así que ahorita, bueno, nos queda en la mente, nos queda en la fe y podemos estar siempre anhelantes en todo esto que se nos menciona, ¿no? Ujú, Pero la fe y el conocimiento hacen surgir el deseo y el amor. ujú. Y vamos amando lo que vamos deseando y vamos deseando lo que vamos conociendo. Claro, y déjame, perdón la interrupción tantito, pero justamente en el diálogo anterior, en el anterior, en el penúltimo, pues decíamos, ¿no? Que Jesús dice que la bienaventuranza en el cielo es su divinidad y la bienaventuranza en la tierra es su voluntad y en el purgatorio, que pues es un punto intermedio, pues ahí el alma está diciendo nuestra voluntad es solo la voluntad de Dios. De ella vivimos
En ella encontramos todo nuestro contento y ella forma todo nuestro bien y nuestra gloria. Ujú. Por eso digo que es maravilloso, porque estamos hablando del purgatorio. Así es. ¿Qué será del cielo? Exacto. Ay, nada más que nos tienen que dar gotita a gotita. Así es. Pero aquí una gotita es un mar. Sí, sí, sí. Bueno, algún día Sí, lo llegaremos a experimentar y yo espero que algún día lo llegaremos a entender mejor para cada día irnos como deseándolo más, anhelándolo más. sí. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? Porque fíjate, justamente en el volumen 3 Jesús está permitiendo esto, ¿no? Este conocimiento, esta comunicación, pues nos va ayudando conforme vayamos siguiendo los escritos de Luisa, pues se nos va haciendo la luz sobre todo esto. Ujú, sí es. Bueno, pues vamos a continuar, Guille, Ujú. ¿sí? Vamos a continuar, vámonos a marzo 17, Guille, por favor. Sí, Dice el dolor del Papa y la humildad. Este es un capítulo muy, muy bonito, como todos, ¿no? ujú, Pero tiene cosas que podemos, pues, sacarle mucho provecho. Vamos a leerlo, dice. Esta mañana el bendito Jesús me hacía ver al Santo Padre con las alas abiertas, que iba en busca de sus hijos para recogerlos bajo sus alas, y oía sus lamentos que decían, hijos míos, cuántas veces he buscado reuniros bajo mis alas, y ustedes me huís. Ah, escuchen mis lamentos y tengan compasión de mi dolor. Y mientras esto decía, lloraba amargamente, y parecía que no eran sólo los seglares los que se apartaban del Papa, sino también los sacerdotes, y estos daban más dolor al Santo Padre. Cuánta pena daba ver al Papa en esta posición. Esto es algo que se nos ha olvidado, que el Papa, o sea, dentro de sus labores, todo lo que vemos que hace por fuera, lleva una sola finalidad, que es reunir a toda la humanidad bajo el, cobijar a toda la humanidad bajo sus alas, y sus alas, ¿qué serán, Guille? La iglesia. claro. Entonces, estas son las alas del Papa hacia nosotros, ¿no? Bueno, cosa curiosa, o sea, no solamente los seglares, sino o sea, nosotros, los que no pertenecemos a la idea, a la iglesia jerárquica, somos los que nos apartamos, sino también los sacerdotes. Y creo que esto lo vemos, ¿no? Sí, Hay una abierta resistencia a seguir los lineamientos que el Papa va marcando, ujú, o sea, continuamente, ¿no? Así que cuánta pena nos debe dar, o sea, como dice Luisa, ver al Papa en esta posición, o sea, de un pastor que las ovejas no lo obedecen y de un pastor cuyo rebaño está cada vez más disperso, ¿no? Y no solamente el rebaño, sino que los pastores a los que les ha encargado el cuidado de sus ovejas, también se van e incluso se roban a las ovejas. ujú, Esto es otra de las cosas que nos debería de llamar mucho la atención, ¿no? ujú. Entonces, después de esto he visto a Jesús que hacía eco a los lamentos del Santo Padre y añadía,
pocos son los que han permanecido fieles, y estos pocos viven como zorros, ocultos en sus propias cuevas. Tienen temor de exponerse para arrancar a sus propios hijos de la boca de los lobos. Hablan, proponen, pero todas son palabras dichas al viento, jamás llegan a los hechos. Qué duro debe sonar esto a los oídos de un sacerdote. Supuesto. Qué cosa tan pavorosa a los oídos de un obispo. Zorros metidos en sus cuevas, Sí. ¿sí? Zorros metidos en sus cuevas por temor de exponerse, o sea, miedosos de lo que les pueda pasar, de lo que puedan pensar de ellos, de la crítica, de todo esto, Guilla. Sí, Sobre todo, les olvida que son profetas. sobre todo en la actualidad, Ujú. qué ejemplos tan, no sé, esto duele decirlo, pero qué ejemplos tan nefastos tenemos en nuestros pastores, ¿no? Cuando nuestros pastores debieran de salir, de dar la cara, de gritar, de oponerse a todo lo que está sucediendo, pero tienen temor. Sí, y algunos, porque los que sí se atreven a hacerlo, pues igual les va mal, ¿no? Pero por lo menos pero lo por, hacen. pero por lo menos lo hacen. Así es. Mira, ya no importa si lo hacen bien o lo hacen mal, ¿sí? Sí, No importa si son los medios o los modos en que debieran de hacerlo, sí, pero cuando menos tienen las agallas para gritar. exacto. Ya si lo hicieron mal, bueno, se equivocaron, están muy llenos de su propia humanidad, están muy llenos de su propio yo, confían demasiado en sí mismos, no importa, O pero usaron palabras, como tú dices, inadecuadas. ujú, pero cuando menos gritaron, Sí, cuando menos se opusieron a todo esto que está pasando, sí, porque es una avalancha, Guille, y ya no del Santo Papa, el Santo Padre, o sea, bueno, hace algo, pero no puede hacerlo todo, tiene que confiar en los pastores que ha puesto. claro. Y estos son zorros metidos en sus cuevas. Eso sí, muy puestos a gritar en contra de los fieles, porque incluso se llega a atacar a los propios fieles, al propio rebaño. Son los que ocultan su debilidad poniendo su prepotencia sobre los fieles y sobre los que se permiten, ¿cómo diríamos? Sobre los que reconocen en ellos su autoridad. Pero pues ese no es el chiste. Ujú, El chiste es oponerse a los malos. ujú. ¿Sí me explico? Sí, y lo está diciendo Jesús, además. Sí, sí, o sea, yo no estoy más que siguiendo las palabras de él, Ujú. pero sí concretizarlo. Ahora somos muy, como se dice en un refrán popular, dice, bueno, no, mejor no, porque se puede malinterpretar. Sí, Bueno, así lo dejamos. sí, pero está bastante claro, ¿eh? Por eso te digo, y lo está diciendo Jesús, Ajá, tú solo estás siguiendo lo que él dice. así es. Y además, bueno, aquí Luisa, lógico, no menciona el nombre del Santo Papa, pero yo te iba a decir, pues eso, aunque se haya referido al actual Papa cuando Luis escribió, pues esto lo seguimos viendo, ¿no? Lo seguimos viendo, es una, y Así es. cada vez más.
Tienen temor de exponerse para arrancar a sus propios hijos de la boca de los lobos. Eso es durísimo. ¿Sí? Claro, no tienen las agallas para enfrentarse a un poder político que nos ha hecho trizas, Pedazo. que ha hecho pedazos a Jesús, que ha permitido que el anticristo, ese anticristo social, se adueñe de toda la humanidad y ellos complacientes con tal de seguir siendo objeto de su benevolencia. Y bueno, esto podemos verlo en todos lados. Sí, los Todos respetos humanos. los respetos humanos y los intereses humanos. Así Ahora es. les interesa conservar su estatus, les interesa conservar su modo de vida, su modus vivendi, ¿sí? Porque el pastor ahora ha traicionado la pobreza de Jesús y se ha convertido en la riqueza del seguidor de Jesús. Sí. ¿En dónde están los ejemplos? ¿En dónde está esa mansedumbre? ¿En dónde está ese espíritu de sacrificio? En ningún lado, ¿sí? En ningún lado. Tienen temor de exponerse. Están viendo que el mundo se los arrancan, que sus ovejas se las llevan y casi las ponen en manos del lobo. O decir, mira, lobito, aquí está otra, pero a mí sígueme viendo con buenos ojos, no me gruñas. Pavoroso, Sí. de veras pavoroso. Sí. Dice, hablan, proponen, pero todas son palabras dichas al viento, jamás llegan a los hechos, ¿sí? Jamás llegan a los hechos. Esto lo estamos viendo en la actualidad. Toda coincidencia con algún hecho actual Sí. es simplemente eso, coincidencia. Uh-huh. Dicho esto, ha desaparecido. Después de poco tiempo ha regresado y yo me sentía toda aniquilada en mí misma ante la presencia de Jesús. Y él, viéndome así, me ha dicho, hija mía, cuanto más te abajas en ti misma, tanto más me siento atraído a abajarme hacia ti y llenarte de mi gracia. He aquí por qué la humildad es precursora de la luz. Bueno, aquí coincide un poco con lo que hablábamos en el diálogo pasado, Villa, Sí. de la humildad vista a este nivel de volumen 3 y que ya sabemos que Jesús la va llevando a que la humildad se convierta en el conocimiento de sí misma, Uh-huh. o sea, a su nada, ¿no? Y entonces el conocimiento de nuestra nada es precursora de la luz, precursora de esta maravilla de vida divina, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en la siguiente lectura, Guille, marzo 20, es advertencia de castigos. Vamos a brincarla un poquito y nos vamos a marzo 25, ¿sí? Sí. Dice, el verbo de Dios al encarnarse se vuelve luz de las almas. Dice, esta mañana mi adorable Jesús al venir me ha dicho, así como el sol es la luz del mundo, así el verbo de Dios al encarnarse se hizo luz de las almas. Y así como el sol material da luz a todos en general y a cada uno en particular, tanto que cada uno lo puede gozar como si fuera propio, así el verbo, mientras da luz en general, es sol para cada uno en particular. Tan es verdad que a este sol divino cada uno lo puede tener consigo como si fuera para él solo. Bueno, creo que es muy claro, ¿no? Él es la luz del mundo.
Así es. ¿sí? San Juan Evangelista, ¿no? Pero el mundo no lo reconoció. El mundo prefirió las tinieblas que la luz. Sí, prefirió su propia voluntad, recordando lo del diálogo anterior, ¿verdad? Ajá, Que la voluntad humana es tiniebla. así es. Si quién puede decir lo que comprendía acerca de esta luz y los benéficos efectos que produce en las almas que tienen este sol como si fuera propio. Me parecía que el alma poseyendo esta luz pone en fuga las tinieblas, como el sol material al surgir sobre nuestro horizonte pone en fuga las tinieblas de la noche. Esta luz divina, si el alma es fría, la calienta. Si está desnuda de virtudes, la hace fecunda. Si está inundada por la dañina enfermedad de la tibieza, con su calor absorbe aquel humor malo. En una palabra, para no alargarme demasiado, este sol divino, introduciendo al alma en el centro de su esfera, la cubre con todos sus rayos y llega a transformarla en su misma luz. Bueno, aquí tenemos ya reafirmado lo que hemos mencionado en varias ocasiones, ¿no? O sea, esta luz divina, ¿cuál es? El verbo hecho carne, Sí, o sea, es Jesús, ¿no? Jesús aquí en la tierra. Así es. Y esta luz, este Jesús en la tierra, es el que va a hacer surgir, ¿sí? Todos los efectos, todas las virtudes, entre comillas, y los efectos de la gracia en el alma. O sea, si es fría, la calienta; si está desnuda de virtudes, la hace fecunda; si está inundada por enfermedades de tibieza, eh, quema o quita ese humor malo, ¿no? O sea, es el conocimiento de esta luz, el exponernos a esta luz, lo que va a ir perfeccionando nuestra vida espiritual. Así que en la medida que vayamos conociendo, penetrando en Jesús, es en la medida que nos vamos a ir acercando a Él y nos vamos a ir conociendo nosotros mismos. Sin Él somos nada. ¿De acuerdo? Sí es. Entonces, vivir en la divina voluntad no hay más que una forma, Guille, amando a Jesús. Para amar a Jesús no hay ninguna forma, otra forma que conocer a Jesús y conocer no solo quién es, sino todo lo que ha hecho por nosotros. Y para conocer a Jesús no hay otra forma que enterarnos, que leer, que empeñarnos en adentrarnos en sus verdades, empezando desde la Escritura, desde la Sagrada Escritura, o sea, la Biblia, el Evangelio, Ujú. ¿sí? Todo lo que el catecismo, el magisterio. Luisa Valtorta, que hay que decirlo de paso, Valtorta es la obra del Evangelio como fue contado, que es una de las mejores maneras de conocer la vida de Jesús en la tierra, Así es. ¿sí? Y para quienes haya duda, por ejemplo, de estos escritos de María Valtorta, en el 2005 le fue puesto ya el Nilóftas, Así es. porque de repente hay así como dudas si se pueden leer o no, y pues ya tiene el Nilóftas, se puede leer con mucha confianza y como tú dices, nos ayuda a conocer más a Jesús, verdadero hombre, ¿no? Claro, o sea, yo diría, nos ayuda más a conocer cómo vive la divina voluntad en la tierra. Ah, ya. O sea, para conectarlo con Luisa, ¿no? Sí, Así que no hay problema. Y nada más una pequeña aclaración.
O sea, es un obispo, el obispo Roman, híjole, Sí. no recuerdo el apellido, y fue en 2005, no, fue en 2002, Guille. No Es, importa mucho, no, sí, el dato, a lo mejor lo anoté mal, pero anoté en el 2005. así Pero que claro. en términos generales es una obra que ya está aprobada, que no tiene visos de Sí. error, Ujú. ¿sí? Bueno. La siguiente lectura, abril primero, Guillén. Las pasiones cambiadas en virtudes. Es interesante. Dice, después de esperar y esperar, mi dulce Jesús se hacía ver dentro de mi corazón. Me parecía ver un sol que expandía rayos, y mirando en el centro de este sol, descubrí el rostro de nuestro Señor. Pero lo que me hizo asombrar es que veía en mi corazón muchas doncellas vestidas de blanco, con coronas en la cabeza, que rodeaban a este sol divino, nutriéndose de aquellos rayos que expandía este sol. Oh, cómo eran bellas, modestas, humildes y todas atentas, y deleitándose en Jesús. Entonces, no conociendo el significado de esto, con un poco de temor he pedido a Jesús que me hiciera saber quiénes eran aquellas doncellas. Y él me ha dicho, estas doncellas eran tus pasiones, que ahora con mi gracia he cambiado en otras tantas virtudes que me hacen noble cortejo, estando todas a mi disposición, y yo en recompensa las voy nutriendo con mi continua gracia. Curioso, ¿no? Son las pasiones de Luisa las que a través del efecto de la gracia, o sea, de la presencia de Jesús en el alma, Sí. ahora se convierten en virtudes. Y esto nos lleva a, creo, no sé si ya lo tratamos, Guille, no recuerdo bien, el que todas nuestras miserias son creadas por Dios. ¿Te acuerdas de eso? Sí. O sea, y todo sirve para desarrollar en nosotros todo lo que Dios ha querido en nosotros. Sí, es la tierrita que nos deja, ¿no? Ujú. Y esto, bueno, o sea, tierrita o tierrota. Bueno, Nuestras pasiones, ¿cuáles son nuestras pasiones? Es todos nuestros actos humanos motivados por la concupiscencia para que la criatura vaya en búsqueda de la satisfacción natural. ¿Sí me explico? sí. Vamos a poner, ¿qué pasión te gusta? ¿Qué miseria te gusta, Guilla? Hoy, pues, por ejemplo, La soberbia. sí, o la gula, o qué sé yo, La soberbia. también. Vamos a ponerla así. ¿Cómo puedo yo llegar a y voy a hablar en el plan de virtud para no meterme tan complicado, ¿de acuerdo? Sí. ¿Cómo puedo llegar yo a la humildad si no tengo en mí el germen de sentirme superior? Ujú. ¿Podré llegar a ser humilde algún día? Pues tiene que tenerme, pues, Si no tengo el germen, ¿podré llegar a ser humilde? mm, Pues no, nunca, porque no tengo contra qué pelearme. exacto, La exacto. humildad es una virtud y la Ujú. virtud es un arma para pelearme contra un vicio. Y si Sí, yo no tengo el vicio de la soberbia, entonces podré ser humilde en el campo de la virtud
Sí. No, porque no tengo que usar esa arma. Entonces, la miseria de la soberbia, quítame la palabra soberbia, porque esto implica ya pecado, Sí, y Dios implica no. ligue o unidad con Satanás. Sí, sí, es que Vamos a ponerle que la miseria de querer ser alguien, ándale. ¿sí? De sentirme alguien. Bueno, entonces si yo no tuviera esa miseria, no podría ejercitar la virtud. Sí, Si yo no tuviera la miseria de la envidia, no podría ejercitarme en la virtud. Si no tuviera la miseria de la gula, no podría ejercitarme en la virtud. sí, Y así de todo lo demás. sí. Creo que así queda un poco mejor. Entonces, lo que cambia o lo que ayuda a transformar la miseria en virtud o la pasión en virtud es a nivel humano la gracia, a nivel divino la divina voluntad obrante en la criatura. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a sacar conclusiones. ¿Qué necesito, Guille, para ser virtuoso? A ver, ¿qué necesito para ser virtuoso? Pues tener, según lo explicaste ahorita, pues el germen de lo contrario, ¿no? Primero, como miseria. Como miseria. Y las miserias son puestas por Dios. Exacto. Son cosas naturales de la criatura. ¿Sí? Bueno, eso es lo primero que necesito. ¿Qué más? Pues no sé, amar, bueno, te iba a decir amar a Dios. O sea, necesitamos la presencia de Jesús en nuestra vida. Sí, para estar cotejando. Que como sol, Ajá. ¿sí? Las miserias, o sea, pueden transformarse en virtudes, porque se alimentan de los rayos que expande ese sol. El capítulo que acabamos de leer Sí. dice, me hizo asombrar que veía en mi corazón muchas doncellas vestidas de blanco, con coronas en la cabeza, que rodeaban a este sol divino, nutriéndose de aquellos rayos que expandía este sol. Entonces, estas doncellas son las pasiones. Transformadas en virtud. Por medio de su gracia. O sea, pero ¿qué es la gracia? Ya dijimos, los efectos de la vida divina. Sí. Por lo tanto, lo que necesitamos es la vida divina en nosotros para que, por medio de sus efectos, nuestras pasiones se conviertan en virtudes. Entonces, ahora el camino ya es muy fácil. ¿De acuerdo? Porque necesitamos la presencia de Jesús en nuestra vida, la presencia de Dios en nuestra vida como sol que nos ilumine, para que ese sol transforme nuestros actos naturales, guiados por la concupiscencia, los transforme en actos virtuosos, en virtudes. ¿De acuerdo? Entonces el camino es muy sencillo, Guilla. Conocer a Jesús, tener a Jesús con nosotros. ¿De acuerdo? Así es. Y conociendo a Jesús, pues también me conozco a mí misma y ahí ya se da. Así es. Bueno, abril 2, Guille. Sí. Creo que aquí en esta lectura vale la pena recalcar nada más esto. Está Jesús, bueno, Luisa
empieza su diálogo de costumbre a estas alturas de su vida, en que ha sufrido mucho por la privación de la presencia de Jesús, ¿no? Y Jesús cuando llega le dice, sufras o no sufras, venga yo o no venga, tu estado es siempre de víctima. Era el estado en el que estaba ahí, era el oficio que tenía Luisa en aquel tiempo, ¿de acuerdo? De víctima. Entonces dice, es siempre de víctima, mucho más que esta es mi voluntad y la tuya. Y yo, aquí viene lo importante, no juzgo, y yo juzgo, no según las obras que se hacen, sino según la voluntad con que se obra. Entonces, ese es el punto central. No importa lo que hagamos, incluso no importa el resultado de lo que hagamos. Lo que importa es la voluntad, ¿sí? Sí. O sea, la voluntad con que se obra, o vamos a decirlo de otra manera, la intención. Exacto. ¿Qué intención tengo yo en mi obra? Es qué es lo que Jesús ve en esa obra. Ujú. Y luego si lo transportamos a la divina voluntad, ahora ya las cosas cambian, porque aquí sí, ya no es con qué voluntad obro. ¿Sí? Si obro con la voluntad humana es una obra pequeña. Limitada. Limitada. Si obro con la voluntad divina, es una obra inmensa. Así que ya no importa la obra, no importa el resultado, porque si obró la divina voluntad, es una obra divina, aunque la parte humana no tenga éxito. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, Y aquí pues todo es cuestión de fe. todo es cuestión de fe, así es. Todo es cuestión de fe. Quien puede preguntar y bueno, ¿cómo sé que este acto que estoy sacando fuera fue hecho con voluntad humana o divina? Bueno, pues es la intención Ujú. lo que nos va llevando a eso, ¿no? Así es. O sea, es mi intención. Bueno, entonces le dice Luisa, y yo, Señor mío, está bien como dices, pero me parece que estoy inútil y se pierde mucho tiempo. Y siento un fastidio, un temor, y además hacer venir al confesor me atormenta el alma que no sea voluntad tuya. Creo que esto es lo mismo que hemos dicho siempre. Vivir en la divina voluntad parece que soy inútil, Ujú, que no hago nada, que se pierde mucho tiempo. A lo mejor podría estar sirviendo en alguna asociación sí, religiosa, ayudando en alguna parroquia, haciendo obras de caridad, en sí, fin, ¿de acuerdo? Yendo a misiones, todo. Y no solamente con esto, sino que se pierde mucho tiempo, tanto tiempo es desperdiciado sin hacer nada. ¿Te imaginas a la Virgen diciendo, tanto tiempo he desperdiciado? No he salido de misiones, no he salido a predicar. no he salido a predicar, en fin. Entonces, y luego a lo que se va a referir Jesús después es en ese temor o en ese rechazo de Luisa en hacer que el confesor fuera para sacarla de su habitual estado. Sí. ¿Sí? Y entonces Jesús le dice, ¿piensas tú que sea pecado hacer venir al confesor? Y Luisa le dice, no, pero temo que no sea tu voluntad.
Y entonces Jesús le da este consejo que lo podemos tomar para todos, ¿no? Sí. Debes huir del pecado, aún de la sombra de pero de lo demás no debes preocuparte. Y esto lo podemos aplicar en cualquier situación de nuestra vida, Guille. Debemos huir del pecado, de las faltas concretas, abiertas, ¿sí? Lo demás, no importa lo que parezca, no importa lo que creamos, no importa lo que digan, no nos debemos preocupar, ¿sí? Y entonces Luisa le dice, y nosotros podríamos decir lo mismo, y si no fuera tu voluntad, y entonces Jesús le dice, me parece que mi hija quiere rehuir el estado de víctima, ¿no es verdad? Se está refiriendo a lo que Luisa se refería. Pero ahora yo lo traspaso a nosotros, Guille. Cada vez que estamos en esta situación, como lo hemos ido poniendo, Jesús nos podría decir, te quieres salir del estado en el que yo te he puesto. Sí. En el estado de privación, en el estado de aflicción, en el estado de persecución, en el estado que sea. Por ejemplo, en un caso así práctico, ejemplo práctico, en un caso de persecución, si tú quieres justificarte y cosas así, te estás saliendo de ese estado, ¿verdad? Claro, totalmente. Y entonces ya no estás aceptando la voluntad de Dios, ya no estás viviendo la divina voluntad. Sí, sino que quieres poner tu voluntad para tú arreglar lo Las que cosas. es que Dios está descuidando o algo así, ¿no? Así es. Sí. E incluso lo hacemos con la idea de salvar los derechos divinos. Exacto, con ese pretexto te salvas a ti por delante, ¿no? Ándale, exactamente. Primero te salvas tú y luego salvas los derechos divinos. Así es, así es. Entonces creo que es muy, muy, muy claro, ¿no? Ujú. Entonces dice, me parece que mi hija quiere rehuir el estado de víctima, ¿no es verdad? Entonces Luisa le dice, no, señor, digo esto por las veces que me haces sufrir y no vienes. Por lo demás, hazme sufrir y yo no me preocuparé. Y Jesús, y a mí me parece que quieres rehuirlo. Además, ¿acaso sabes tú qué hora he reservado para venir y comunicarte mis penas? Si la primera, la segunda, la tercera o quizá la última hora, por lo que distrayéndote de mí y esforzándote por salir, te ocuparás en otra cosa, y yo viniendo no te encontraré preparada. Daré la vuelta y miré a otra parte. Uy, Uch, sí, ouch. así es, que en el ejemplo que ponías, preocupados por la persecución, ¿sí? Sí, Entonces, ¿qué ¿por qué queremos apresurar la hora de Dios? ¿Por qué? Porque para nosotros debería haberlo hecho ayer, no hoy, sino ayer. sí, Señor, ¿por qué no te apuras? Pero nosotros no sabemos la hora que Él haya determinado. sí, No, como cuando su amigo Lázaro estaba tan enfermo y que lo apuraban todo y él con calma se esperó. para hacer la obra que Él quería. Si Sí, hubiera ido antes, su obra que Él quería hacer no hubiera sido hecha. exacto, Hubiera quizá evitado la muerte de Lázaro, pero lo que Dios quería hacer se hubiera quedado sin hacer. así es. Entonces, lo que Dios quiere hacer en el momento que el alma está pasando,
Bueno, pues debemos esperar los momentos de Dios para que suceda como Dios quiere. Si yo me pongo, me distraigo, entonces me distraigo de Él y esforzándonos por salir del estado en el que está, estaremos ocupados en eso, no en Jesús. Y las palabras son clarísimas. Y yo viniendo, no te encontraré preparada. Daré la vuelta y me iré a otra parte. Entonces Luisa le dice, no, Señor, jamás sea esto. Si no quiero saber otra cosa que tu santísima voluntad. Y entonces Jesús le dice, bueno, permanece calmada y espera al confesor. Permanece calmada y espera a que yo arregle las cosas. La Virgen María, ocupadísima, preocupadísima por decirle, por cómo decirle a José que no le había sido infiel, Sí, tratando de salvar los derechos de Dios. ándale. Y a la hora que Dios se hubiera presentado, lo hubiera encontrado tan preocupada, tan ocupada en eso, Sí. que hubiera dicho, bueno, pues ahí arréglatela sola. Ay, sí. No le digo nada a José. No. Y entonces probablemente José no le hubiera creído a María. Así es. Y entonces Jesús hubiera sido hijo de madre soltera. Y es que es lo que decimos, ¿no? O sea, las cosas divinas, pues le pertenecen a Dios y es su derecho, o saber cuándo y de qué manera, ¿no? No a nosotros ponerle ahí, como dice ahorita Jesús, el horario, ¿no? Así es. El Gente, horario es para Dios. Y sí. esto va junto con con la siguiente lectura, Guille, abril 9. Ujú. Dice, abandono en Dios. Dice, habiendo recibido la comunión esta mañana, me encontraba en un mar de amarguras, porque no veía a mi sumo bien Jesús. Todo mi interior me lo sentía inquieto, cuando en un instante se ha hecho ver y me ha dicho, casi reprendiéndome, ¿no sabes tú que el no abandonarse en mí es un querer usurpar los derechos de mi divinidad, haciéndome una gran afrenta? Por eso abandónate y aquieta tu interior todo en mí, y encontrarás la paz, y encontrando la paz, me encontrarás a mí mismo. Muy claro, ¿no? Ujú. Muy, muy claro. Es no quererle quitar sus propios derechos. Entonces, no hagamos nada que precipite o que impida el que Jesús obre. ¿De acuerdo? Sí. Simplemente es abandonémonos en Él. Pues Guille, otra vez el tiempo se nos echó encima. Y sí, fíjate que estábamos observando algo, que cada vez se hace más cortito el tiempo en, en esto de los diálogos. Es que Jesús nos va adentrando cada vez más en su vida, ¿no te parece? Sí, yo pienso que sí. Y nos vamos como deleitando cada vez más, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí, sí. Pero pues el tiempo es el tiempo, ¿verdad? así es, Guille. El tiempo nos saca de la eternidad, querido Santo. Bueno, pues vamos a tratar de que formar la eternidad con nuestro tiempo. Pues sí, Simplemente cambio de palabras, ¿no? así es. Bueno, ¿alguna pregunta, Y Guille? entonces, pues una pregunta que de repente también surge mucho, que vamos tomando de lo que se repite un poquito por acá, la inquietud de Luisa. Ay, ahorita hemos hablado tantas cosas tan bellas de Luisa, pero es una inquietud de quienes apenas van conociendo estos escritos de lo que se dice por ahí de que Luisa no comía, que solo vivió de la Eucaristía
y de que Luisa no se enfermaba. Entonces, pues esa es una pregunta concreta que nos dice. Una pregunta concreta de qué, de que si... Concreta, digo, de eso, de que Luisa no comía más de la Eucaristía, ella vivía solo de la Eucaristía y que no se enfermaba. Pues la pregunta concreta es esto. ¿Eso es lo que sucedió? ¿Eso debemos creer? Me rehúso a contestar. En este momento. Por este momento, consulten con mi abogado, por favor. Ay, ¿qué tal? Bueno, Guille, mira, la que es más sencilla de contestar es la de enfermarse o no enfermarse. Sí. Sí, pues si quieres contestamos esta ahorita. No, espérame. Lo que estoy queriendo decir es esto. Tenemos algunas costumbres, no malas, pero sí erróneas, diría yo, en que queremos exaltar a una persona de algún modo poniéndole cosas que en realidad son muy atrayentes a la vista humana, pero poco verídicas en cuanto a la persona. ¿De acuerdo? Y esto lo hacemos con la mira o con la idea de resaltar a esa persona, de hacerla importante. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, vamos a empezar con la enfermedad. Entonces, vamos a tratar de desmitificar a Luisa. ¿Luisa se enfermaba, sí o no? Bueno, no vamos a dar opiniones, vamos a leer capítulos, pedazos de lecturas. Y podemos empezar desde muy al principio, allá por 1904, en el volumen 6, Guille, donde Luisa dice, estando enferma Luisa, aquí es el sacerdote, es un capítulo muy especial porque Luisa no podía escribir y entonces el sacerdote de ese tiempo es el que lo escribe. Entonces dice, estando enferma Luisa, le he ordenado que ella dictara, y no pudiendo desobedecer, ha dictado cuanto sigue con gran repugnancia. Entonces, aquí es el testimonio del sacerdote que nos dice, el sacerdote en ese tiempo era Gennaro di Gennaro. Sí. Él está atestiguando que Luisa estaba enferma, ¿sí? Después, en el volumen 20, que en enero 9 de 1927, dice, después de esto me sentía de tal manera extenuada porque estaba con fiebre desde hace muchos días. Palabras de Luisa. Sí. Y ese mismo día, cuando llega Jesús, le dice, la hija mía está enferma. Testimonio de Jesús. Sí. ¿Sí? Más adelante le dice, ahora mi hija enferma formará el reino del dolor divino en él. O sea, tendríamos que leer el capítulo para ir desglosándolo. Pero lo importante aquí es el testimonio de que está enferma. Uh-huh. ¿De acuerdo? Sí. Ahí mismo, un poquito más adelante, ahora le da cómo van a utilizar esa enfermedad. Dice, el hacer correr en nuestros interminables confines tus dolores. O sea, la enfermedad hay que usarla para unirla al acto único de Dios. Que eso es lo que le está diciendo aquí, ¿no? En pocas palabras. Uh-huh. En otro dictado, Guille, dice Luisa, habiendo recibido la comunión, he quedado afligida y angustiada, porque eran tales y tantos los accesos de tos que me sentía sofocar.
Después de 1 hora y más de toser fuerte, me he calmado. ¿Qué es eso, Guille? ¿Enfermedad? Enfermedad, O sea, justamente. creo que no se le puede dar otra cosa, ¿no? Al final de ese dictado, de este que acabo de decir ahorita, dice, y con sus brazos, refiriéndose a Jesús, me sostenía para darme fuerza, porque estaba tan agotada que me sentía morir. Y entonces Jesús le dice, bueno, ya no, le habla a Jesús, y después, dice Luisa, después de esto, continuaba sintiéndome enferma, ¿sí? Dice, continuaba sintiéndome enferma y haciendo el giro en la creación para seguir los actos de la voluntad suprema, sentía en mí una nota de tristeza, porque la obediencia me había impuesto que yo debía obedecer en desear curarme. Qué Ah, raro que le ordenen curarse si no está enferma, ¿no? exacto, exacto. En el año de 1927, Guillén, volumen 23, dice, continuaba estando más enferma que de costumbre. O sea, sigue hablando y llegan las tres divinas personas y le dicen a Luisa, hemos venido a hacer a la visita a nuestra hija enferma. Qué testimonio de la Trinidad. Ujú. Bueno, ahora tú misma, Guille, ¿Luisa se enfermaba, sí o no? Sí, por supuesto. Claro que sí. Y Luisa, para acabar, la mejor forma de entender que se enfermaba es que se murió de una enfermedad pulmonar. Así es, no es que se murió en un éxtasis. Así es. Entonces, vamos desmitificando a Luisa. El vivir en la divina voluntad es grande, sí, pero lo grande de Luisa no es los efectos que así que había por fuera, sino la vida que había por dentro. Y si Luis se enfermó, no era un demérito, ¿de acuerdo? Sí, Simplemente quizás no entendamos, porque hay capítulos donde dice el alma que vive en su voluntad, aún en lo físico se notarán las sí, consecuencias. Bueno, pero y en el alma. ujú, simplemente es que no hemos entendido la profundidad de esos capítulos, pero no queramos achacar cosas o poner cosas que no son. Bueno, eso en cuanto a enfermedad. Ahora, ¿comía o no comía? Ay, es un poquito más difícil. Y digo difícil porque aquí no hay tantos datos como en estos. Sí, porque como que Luisa no habla mucho de sí misma en cuanto a vida cotidiana, ¿verdad? Así es. Entonces sabemos que nuestro Señor la hizo que se privara del alimento, o sea, para dar una muestra de lo que Él era, de lo que Él hacía con el alma. Sabemos que Luisa volvía lo poquito que comía y que lo devolvía tal y como lo había comido. Sí, O sea que no había un proceso de digestión y que se veían las cosas tan frescas como si nada. Y esto Jesús le dice que la razón de esto es para hacer que el alma aprenda que solo Él basta. O sea, alimentarla con su cuerpo, con su vida, a través de la Eucaristía. Y Luisa en alguna ocasión le pide que pues, para qué la hace comer, que ya le dé la orden de no comer y listo. Y entonces Jesús le dice que no, que porque teniendo ella necesidad de comer, entonces él se ve en la necesidad, o entre comillas, de seguir produciendo el alimento para toda la humanidad. Y que si Luisa no tuviera esa necesidad,
ya no habría por qué seguir produciendo alimento. Entonces, la necesidad de Luisa es el punto básico de que nosotros podamos seguir comiendo. Bueno, eso es en los inicios. Hay capítulos, Guille, sobre todo en el volumen 11, en donde Jesús le dice cosas que son curiosas. Primero, Luisa dice, yo me he quedado pensativa, meditando en mi estado, pues antes tomaba poquísimo alimento y era obligada a devolverlo, pero ahora tomo más y no lo devuelvo. Y decía para mí, Jesús bendito, ¿cómo es eso? Esto para mí lo tengo como falta de mortificación, y es mi maldad lo que me lleva a estas miserias. Y Jesús bendito al venir me ha dicho, hija mía, ¿quieres saber el por qué? Heme aquí para contentarte. Primero, al alma para hacerla toda mía, para vaciarla de todo lo sensible y ponerle todo lo celestial, lo divino, la alejo aún de la necesidad del alimento, de modo que casi no tiene necesidad de éste. Así que encontrándose en estas condiciones, toca con la mano que solo Jesús basta, que nada más le es necesario, y el alma se eleva a lo alto, desprecia todo, no se preocupa de nada, su vida es celestial. Después de haberla fundado bien por años y años, no teniendo yo más temor de que lo sensible le lleve la sombra de las impresiones, porque después de haber gustado lo celestial, es casi imposible que el alma guste los desechos, el estiércol, yo entonces la restituyo a la vida ordinaria, porque quiero que mis hijos tomen parte en las cosas creadas por mí, por amor de ellos según mi voluntad, no según la de ellos. Y es sólo por amor de estos hijos que estoy obligado a alimentar a los otros. ¿De acuerdo? Ujú. Esto es bueno, un poquito más adelante le dice que podemos disfrutar de las cosas necesarias con sacrificio, con desapego y según su voluntad. ¿Cómo quieres tú cómo quieres decir tú que por esto hay maldad en ti? Qué mal hay en el tomar un poco de más o de menos en mi voluntad de lo que no es sino escoria? Nada, nada. En mi voluntad nada puede haber de mal. Si nos damos cuenta de esto, Guille, veremos que en realidad no había, bueno, esto es en el año 1912, Ujú. hay que aclararlo, volumen 11, ¿no? Sí. Entonces, después de esto hay muy pocos datos, ya no, no se vuelve a hablar de esto, pero cuando menos sabemos que por alguna época Jesús permitió que Luisa ya no tuviera esa necesidad de volver, ¿de acuerdo? Ujú. Si después volvió o no volvió a no comer, eso ya no lo sabemos. Sí, ya no. No hay datos a través de los escritos, pero cuando menos ya oímos la opinión de Jesús en referente a esto. Aquí decía yo que esta pregunta es más difícil porque como no tenemos ningún dato en los escritos, tenemos que basarnos en los testimonios de las personas que conocieron a Luisa. Así es. Y aquí está Rosaria Bucci, que fue la que lo cuidó, la cuidó hasta que ella murió. Ujú. Y ella dijo que Luisa no comía. Bueno, vamos a creerle. Ah, ella dice. Sí,
porque en la biografía que está hecha por el padre Bucci, que es Sí, su sobrino, ¿no? sobrino de Rosaria Bucci, esta persona que cuidó a Luisa, bueno, él se basa en los testimonios de su tía. Y él narra ahí en esta biografía que a él le tocó ver cuando ella comió las uvas y Sí, que volvió. pero que era un niño. Era un niño. O sea, entonces, bueno, yo digo que en realidad, comía o no comía, poco importa. No, Lo, pues lo importante, Guille, es el motivo por el cual no comió durante un tiempo, que ya lo vimos. que ya lo explicó Jesús. Así es. El motivo por el cual después vuelve a comer y come de más, que también ya lo oímos, ya lo explicó Jesús. Y la palabra clave o la frase clave es: ¿qué mal puede haber en que uses según mi voluntad de Sí, lo que yo he creado para ti? por amor. Lo que no está mal es que lo uses como fuera de mi voluntad. Sí, con apego. Así es. Entonces, yo en lo personal, yo me quedo con la idea, Guille, de que a mí en lo personal no me interesa si Luisa comía o no comía. Eso no hace ni más grande ni más pequeña a Luisa para mí. Para mí Luisa es grande por la obra que Dios hace en ella. Esa es la grandeza de Luisa. Las manifestaciones externas son totalmente intrascendentes. Claro, Pero y aquí, perdón, bueno, te voy a decir aquí lo importantísimo, hablando de Luisa, si comía o no comía, lo importante es que a través de Luisa a todos nosotros nos es comunicado pues todo esto, ¿no? Todo esto. esa es la grandeza de Luisa. Exacto. O sea, su vida en la divina voluntad. No si comía o no comía. Eso en realidad no importa. Pero Sí, ahora, ya vimos que sí se enfermó. Ahí sí tenemos datos. sí, Ya sabemos que cuando menos durante un tiempo, después de que no comía, comió y comió de más. Si después no volvió a comer, bueno, eso ya no lo sabemos por testimonio de Luisa. No hay, hasta donde yo recuerdo, no hay ningún testimonio, por ejemplo, ni de Aníbal de Francia, ni de nadie que nos diga qué pasaba. Entonces vamos a fiarnos y a tomar como válido el testimonio de Rosaria. No comía, de acuerdo, pero no comía después de comer. ah, no comía entre comidas. Ay, Bueno, y ay, Salvador. pues espero que haya quedado. Sí, cómo no. Y de veras, así como para poner el broche de oro, lo importantísimo en Luisa fue su propia vida, fue su propia disposición, su obediencia con Jesús a escribir, porque pues gracias a todo eso, pues ahora nosotros tenemos este tesoro, ¿no? Así es. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Salvador, como siempre, que le agradecemos a Dios por ti, por tu disposición. Y bueno, hacemos una pausa para el siguiente diálogo y nos estamos escuchando. ¿Cómo no, Guille? Hasta luego. Hasta luego.